Buenas tardes, profesor. Te saluda Martín Medrano. Por favor, si pudieran eh, cerrar sus micrófonos, se lo voy a agradecer. Bien, eh, muy buenas tardes. Estamos aquí en el curso de redacción de textos. Esta es la cuarta clase, ya vamos por la mitad del curso, ¿no? Vuelvo a hacer hincapié a aquellos que todavía no han remitido su, la referencia sobre el tema que quieren tratar, que lo hagan, no lo dejen para último momento. La redacción es, como todo hecho humano, requiere de maduración. Y si no hay el tiempo apropiado para madurar, no van a lograr tener un texto adecuado. Los que están conversando conmigo sobre la posibilidad de un tema de redacción te van dando cuenta de que hay que ir afinando la percepción del tema, y esa percepción del tema es la que va a dar lugar al desarrollo. No siempre las ideas que uno tiene para desarrollar el tema o las secuencias, yo prefiero hablar de secuencias, ¿no? De las secuencias para el desarrollo del tema se tienen claras, ¿no? Uno puede decir, voy a hablar sobre esto, y de repente se queda en la introducción, ¿no es cierto? Y nunca llega al punto, ¿no? Y nunca llega al punto. Entonces, eso quiere decir que no tiene una idea clara de cómo va a focalizar el texto, cómo va a focalizar el texto. No, yo puedo querer hablar acerca del partido entre Perú e Inglaterra ocurrido el año 1959 aquí en el Estadio Nacional, donde Inglaterra goleó por 4 goles, donde Perú goleó por 4 goles a 1 a Inglaterra, ¿no? Y puedo decir, el partido fue estupendo, jugaron muy bien Fulano y Mengano y Perencejo, todo estuvo a pedir de boca y todo, y nunca pasa el partido, ¿no? O sea, no hay una sola imagen, no hay una sola referencia, se dice que hubieron 4 goles, pero uno no sabe ni cómo sucedió cada gol, etcétera, ¿no? O sea, nunca llega al punto, se queda en los alrededores, ¿no? Se queda en los alrededores. Eso también pasa con frecuencia, ¿no? Eso pasa con frecuencia. Muy bien, como hacemos en todas las clases, eh, voy a hacer una breve recapitulación del, de las clases anteriores, ¿no? Y para eso voy a subir el PowerPoint, ¿no? Muy bien, fíjense ustedes, en las clases anteriores se ha hecho especial hincapié, muy especial hincapié, en el hecho de que estamos eh, ante un proceso comunicativo, ¿no? Ante un proceso comunicativo. Eh, Julio César me decía, hay que tener en cuenta el auditorio, hay que tener en cuenta a quién se dirige el texto. Eso es fundamental, eso es fundamental. Y eso es parte del proceso de la comunicación. Cuando ustedes escriben, siempre van a ser los emisores. Pero cuando ustedes corrigen, ustedes son receptores que al mismo tiempo se van a convertir en emisores, porque van a empezar a ponerse en el plano del emisor, en el plano del emisor. Supónganse que ustedes han elaborado un texto y quieren decir, bueno, este texto lo voy a revisar mañana. Llega el día de mañana, ¿no es cierto? Y ese día de mañana se enfrentan nuevamente al texto. Ustedes se convierten en receptores de su mismo texto, en receptores de su mismo texto, y van de nuevo sobre el texto y se convierten en emisores porque empiezan a corregir, a cambiar, etcétera, esta palabra no, esta palabra sí, esta manera de decir no, esta manera de decir sí. ¿Por qué lo hacen? Lo hacen porque necesitan tener una comunicación lo más clara posible. Siempre estamos en el circuito de la comunicación. La elaboración del mensaje es un hecho central, ¿no? La elaboración del mensaje es un hecho central. ¿Qué significa que es un hecho central? ¿No?
significa que el texto, ¿no? Requiere, ¿no es cierto?, de ser elaborado y de ser recibido de la manera más clara posible. Entonces las unidades del código tienen que ser eh, de todas maneras utilizadas de la manera más adecuada, ¿no? ¿Me están escuchando bien, verdad? ¿Sí? ¿O no me escuchan? Sí, profesor, sí, se lo escucha bien. Ya, y también ven bien el PowerPoint, ¿verdad? No, el PowerPoint sí no. Correcto. Entonces, déjenme un momentito que voy a colocar nuevamente el PowerPoint. Y entonces les estaba diciendo que este proceso de comunicación, ¿no? Es un proceso de comunicación que está a lo largo de todo el proceso de redacción, de todo el proceso de redacción. Fíjense este, qué raro, qué raro. Disculpen un momentito, pero tengo ahí una cosa extraña. Ah, en ese proceso de, ahorita voy a subir el power. En ese proceso de comunicación, ¿no? Eh, hay, hay un hecho que desde mi punto de vista, ¿no? Es un hecho, qué cosa extraña, qué cosa extraña. Un momentito, no me capta no me capta el PowerPoint. Disculpen un momentito, voy a poner esto en orden, ¿ya? No. ¿Pueden ver ahora el PowerPoint? Sí, yo sí lo puedo ver. Ya se ve, ya se ve. Mil Sí se disculpas, ¿ah? ve. Sí. Bueno, entonces estamos hablando de este asunto del proceso de la comunicación, ¿no? Y la idea era que el proceso de la comunicación no se reduzca a entender de que existe un emisor, un receptor que se mueve por medio de un canal, ¿no es cierto? Que pueden tener referencia a las unidades de lenguaje o pueden tener referencia a objetos que están no lingüísticos, que están, digamos, en los cuales el emisor está interesado en evocar. Si no se, no es eso, no es eso, digamos, es que este es un conocimiento necesario, pero no es un conocimiento suficiente, ¿no? En realidad, lo que lo hace suficiente es entender de que el emisor transmite información a través del mensaje, que el receptor recibe información a través del mensaje, que ese mensaje brinda información acerca del lenguaje o brinda información acerca de otros objetos que no son lingüísticos y que todo se realiza a través de un canal que también hace posible
entender el mensaje, ¿no? Entonces ahí se producen varias funciones, la función expresiva, ¿no es cierto?, por la cual el emisor quiere decirle una cosa de determinada manera. Dice, allí está el mensaje, pero esa determinada manera lo hace ser una interrogación, es decir, tiene la intención de que le respondan, lo hace ser una advertencia, quiere decir que tiene la intención de que la persona caiga en cuenta de algo, ¿no es cierto? Puede establecer una orden y entonces quiere que se le obedezca, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Esas son sus intenciones. Por la manera en la cual puede mostrar por el tono su talante, es decir, su talante psicológico, en el sentido de si está bien, si está mal, si está contrariado, si no está contrariado, etcétera, ¿no? Eso hace que quiera del receptor algo, que quiera del receptor algo, ¿no? Entonces, eso es lo que se llama la función apelativa, es decir, el emisor emite un mensaje y quiere que el adopte una determinada conducta, ¿no? Se moleste, se sienta agradado, se pare, se retire, agradezca, etcétera, etcétera, etcétera. Eso se requiere a través del mensaje, ¿no es cierto? A través del mensaje. Yo puedo referirme a las explicaciones acerca del lenguaje, entonces realizo la función metalingüística, y si me refiero a objetos que no son lingüísticos, realizo la función referencial. Esto es muy importante, ¿no es cierto? Yo siempre doy muy importancia a la función referencial porque se trata de, en el mensaje, evocar objetos para que la otra persona, ¿no es cierto?, tenga conocimiento de ello y a su vez pueda establecer una relación de feedback, es decir, de retroalimentación con el emisor, ¿cierto? Diciéndole, se convierte en emisor él, diciéndole si está de acuerdo, si no está de acuerdo con esto, ¿no? Lo mismo sucede con la función metalingüística, ¿no? Cuando una persona está, ¿no es cierto?, cuando una persona está en eh, tratando, ¿no es cierto?, tratando de corregir un texto, tratando de redactar un texto, todo el rato ejerce la función metalingüística. Todo el rato está diciendo esta palabra no está bien, no, esta construcción no está bien, esto no está claro, si yo digo esto de esta manera, la otra persona se puede molestar, entonces yo cambio, si lo digo así, van a entender también esta cosa de manera ambigua, y entonces para mí no resulta claro, de repente lo dejo ambiguo porque me resulta interesante dejarlo ambiguo para favorecer una discusión, un debate, etcétera. O sea, todo eso es función metalingüística, ¿no? Yo insisto mucho en esta visión comunicativa de la redacción, ¿no? Porque cuando uno redacta, no solamente coge elementos que son lingüísticos, sino también hace uso de un código cultural. Hace uso de un código cultural. Ejemplos claros de este código cultural son que se mueve en base a reglas y que está unida por el lenguaje, es decir la palabra tonto, ¿no? Que tiene una valoración negativa. La valoración negativa es un hecho sociológico. La valoración negativa se la ha dado la sociedad. Si a uno le dicen eres un tonto, todo el mundo entiende de que es una persona que está valorada, que está siendo valorada, minusvalorada, que está siendo eres un idiota, ¿no es cierto? Está siendo minusvalorada y siendo agredida, ¿no? Sin decir te quiero agredir, sin decir te minusvaloro, no, ya tiene un valor determinado. Este valor es un valor social. En la palabra, no se molesten por el término, pero la palabra cojudo en Colombia significa varón. Entonces una persona dice tengo dos cojuditos, eso no tiene ninguna valoración negativa. En cambio, en el Perú decir es un cojudo, ya está, la palabra cojudo ya está valorada negativamente.
¿no? Y eso es un asunto de carácter social. Cuando uno escribe, ¿no es cierto? Esas cosas están, esos aspectos, ¿no? Esas reglas de convivencia social, ¿no es cierto? No solamente se reducen a las reglas sociales lingüísticas, sino a las reglas sociales también de valores, de representaciones, ¿no es cierto?, de actitudes de las personas, ¿no? De actitudes de las personas. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta. Cuando alguien dice, yo te he dicho algo que es verdad, pero me lo dice de mala manera, la otra persona puede decir, ya, sí, lo que ha dicho es verdad, pero no era la forma de decírmelo. Y en vez de aceptar de que es verdad lo que dice y cambiar esa actitud, se predispone de mala manera, porque se ha creado esa mala manera frente a la persona que le ha dicho esa verdad, ¿no? Se predispone de mala manera. Algunos logran superar eso y decir, bueno, si tienes razón, y le voy a hablar y le voy a decir, oye, tú tienes toda la razón, pero no me lo digas así. Es francamente ofensivo, como me lo estás diciendo, yo te doy la razón, pero no vuelvas a hacer una cosa así. Hay otras personas que no, que se la guardan, ¿no es cierto? Y apenas pueden, se la devuelven, ¿no? Le dicen algo ofensivo también y que puede ser tranquilamente verdadero, ¿no? De manera contraria. Entonces, ahí hay toda una serie de reglas de carácter social, ¿no es cierto?, que van formando parte, ¿no es cierto?, de las posibilidades de expresión, o sea, del código, ¿no?, del código de relación comunicativa. Una de las cosas importantes también que vimos, ¿no?, es lo relacionado con el marco referencial, ¿no es cierto?, el marco referencial. ¿Qué cosa significa este asunto del marco referencial? Conversábamos antes del inicio de la clase, ¿no? Acerca de cómo una persona cree que tiene un tema, cree que tiene un tema. Lo que tiene es un marco de referencia, tiene un marco de referencias, a eso yo le llamo marco referencial. ¿Qué significa que tiene un marco de referencia? ¿No? Que tiene, en su pensamiento, ¿no es cierto?, tiene evocados unos objetos, ¿no? Unos objetos de los cuales la persona cree que puede tratar, ¿no es cierto? Cree, ¿no? Que crea está bien, ¿no es cierto? Pero tiene que ponerse a pensar de si tienen viabilidad o no tienen viabilidad, de si eso es lo que quiere decir o no es lo que quiere decir. Tiene que ponerse a pensar. Y entonces yo puedo hablar, ¿no es cierto? Yo puedo decir, voy a hablar acerca de la Luna, ¿no? Del asteroide que está. ¿Qué puedo decir acerca de la Luna? Tengo un montón de referencias, un montón de referencias. Lo puedo tratar desde el punto de vista astronómico, ¿ya? Es un satélite de la Tierra que da vueltas, entonces digo, a qué velocidad se mueve sobre la Tierra, cuántas estaciones tiene, ¿no es cierto? Respecto de la mirada del ser humano, ¿no? Aparece, desaparece, está en luna llena, etcétera, 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 ¿no? Me informo y digo cuál es la atmósfera de la Luna, etcétera. Y cada uno de esos referentes, ¿cuál es uno de los referentes? Pueden arribar al hecho de que el año 1969, ¿no? Unos astronautas norteamericanos llegaron a la Luna, ¿no? Entonces, ¿de qué voy a hablar? Y entonces, ahí hay un marco de referencias, es decir, un mundo donde hay múltiples referencias, todas complementarias, ninguna excluye a la otra, todas son complementarias, marco de referencia. Pero no hay tema. No hay tema. En términos, digamos, coloquiales, rápidos, uno no puede hablar de todo. No puede hablar de todo. Entonces tiene que hablar de algo, ¿no? En este curso, por ejemplo, ¿no?, ustedes pueden tener diversos marcos referenciales. Voy a hablar sobre la guerra de Rusia y Ucrania. Marcos de referencia. Voy a hablar acerca de la napa freática. O sea, esa
este, ese hecho subterráneo de que haya agua, ¿no es cierto? De que haya agua bajo la superficie, ¿no? Y que no aflore a la superficie, sino que está ahí abajo, ¿no es cierto? Corriendo como río subterráneo, ¿no? Voy a hablar acerca de eso. Voy a hablar acerca de la función de las lagunas, ¿no? En la zona andina. Voy a hablar acerca de la minería, o voy a hablar acerca de la extracción de petróleo, ¿no? Etcétera. Esos son marcos referenciales donde hay muchos objetos de referencia, muchos objetos de referencia. Si uno va a hacer una tesis, los objetos de referencia son muchísimo más amplios, pero si, como en este curso, van a hacer un trabajito sencillo, pero bien hecho, de 2 páginas o 3, ¿no? El marco de referencia tiene que estar muy circunscrito, muy circunscrito. Y entonces ahí la función referencial tiene que ejercerse respecto de un objeto que pueda ser a su vez un motivo de tratamiento, ¿no es cierto? Un motivo de tratamiento en esas 2 o 3 páginas, ¿no? Si van a hacer un artículo científico, la cuestión cambia, ¿no? Pero los objetos de referencia, ¿no es cierto?, no son el tema, no son el tema, sea este más amplio, menos amplio, sea una tesis, no son el tema. Si ese objeto de referencia, esos objetos de referencia no son puntualizados, es decir, convertidos en tema, ¿no? Entonces, sencilla y únicamente, no pasa nada. La redacción va a estar sumamente dispersa. Y se puede agarrar cualquier tema en cualquier momento y no va a haber 2 aspectos que son fundamentales en la elaboración de texto. Uno es el hilo conductor. El hilo conductor. Es decir, tiene que haber una relación entre todo lo que se escribe, entre todo lo que se escribe. No hay ideas sueltas en un texto. No pueden haber ideas sueltas en un texto. Si hay una idea que a uno se le viene a la cabeza porque se le ocurre, ¿no? De la cual quiere hacer referencia en el texto, puede tener una notita al pie de página y decir, en relación con esto está también esto, pero esto no es objeto de tratamiento de este trabajo. Y lo aclara. Y no se sale del hilo conductor. Ese hilo conductor está sujeto al principio de sujeción. ¿Qué significa el principio de sujeción? No puede haber una idea que no esté en relación con las demás que están en el texto. No puede haber una... No puede. No puede haber una idea, un dato, una secuencia, ¿no es cierto? Una secuencia que no esté en relación con todas las demás, de manera directa o de manera indirecta, pero con todas las demás en el mismo texto. Entonces, de eso tiene que dar cuenta, ¿no es cierto? El texto, cuando yo lea sus trabajos de redacción, yo miro cuál es la secuencia. Esta idea, este desarrollo de esta secuencia. Muy bien, esto va muy bien. Acá, esto puede ir adelante, esto puede ir atrás, porque hay que mejorar la secuencia. Y esta conclusión de acá no es válida, porque no se deduce de lo que se está haciendo, para los que hagan trabajo con conclusiones. Uno no puede sacar una conclusión de algo que no está antecedido de argumento, ¿no? Si se deduce de los argumentos, perfectamente. Yo puedo decir también, esta conclusión está mal concebida. ¿Por qué? Porque al sacar la conclusión, uno empieza a argumentar de nuevo. En las conclusiones no se argumenta, sencillamente se dice a qué se ha llegado. Nada más. En las conclusiones no hay argumento. Se dice a qué se ha llegado. ¿Y por qué es así? Porque justamente el tema, porque justamente el desarrollo del tema tiene que llevar a esa conclusión.
El desarrollo del tema significa, en este caso, los argumentos que uno utiliza. No es lo mismo porque un cuento, ¿no? Si uno quiere redactar un cuento. No es lo mismo que si uno quiere hacer una memoria propia. No, no, no. No es lo mismo. No es lo mismo. Ahí en estos casos hay mucho más libertad de manejo, no hay necesidad de conclusión. Pueden haberlas, si es que la persona desea, pero son conclusiones que no tienen un carácter racional, ¿no es cierto? O sea, que no requieren de los requisitos de un trabajo, que es un trabajo científico, que es un trabajo histórico, etcétera, etcétera. La delimitación del marco referencial supone que yo tengo claro mi objeto de referencia y que tengo claro el comentario. Pueden haber otros objetos de referencia, sí, pero tienen que ser complementarios a eso. Voy a tratar acerca de las consecuencias económicas de la guerra o de las consecuencias económicas de la situación actual en el Perú. Ah, muy bien. Si tú me empiezas a hablar de transporte, si tú me empiezas a hablar de salud, si tú me empiezas a hablar de eso, está en relación con la economía, pero no están en el meollo, no están en el centro de tu trabajo. ¿Ha disminuido el Producto Bruto Interno? Sí me interesa. ¿Cómo está el tipo de cambio? También me interesa. ¿Cómo está el trabajo, la oferta de trabajo? También me interesa. Son asuntos la oferta laboral o la disminución de la oferta laboral, ¿no es cierto? ¿Cómo está el índice de inversiones? ¿No? Es decir, de inversiones extranjeras y de inversiones del Estado y de inversiones del Estado. ¿No? ¿Cómo está? Y esos son aspectos económicos. Pero si me dicen las carreteras están mal, eso es un derivado, puede ser un derivado del aspecto económico. Si me dicen que no hay papa, no hay camote, no hay yuca, pues esa puede ser una causa de que haya esa falencia, una falencia económica, pero el foco de atención está en la economía. Ahora, si ustedes me dicen ubicación del sector agrícola, ¿no es cierto? Entonces tienen que centrarse en el agro. Ese es su foco. Y entonces la economía se convierte en un elemento que va a ayudar a entender, ¿no es cierto?, el mundo laboral agrario también, que permite entender, ¿no es cierto?, cómo entienden la relación con el agro los trabajadores, ¿no es cierto?, qué significa que hay empleo pleno. Por ejemplo, en ICA decían que había empleo pleno, ¿no es cierto?, por las inversiones que habían en espárragos y en otras, que después se exportaban, ¿no?, etcétera, ¿no? Pero el problema es el problema del agro. Y lo económico contribuye a eso, ¿no es cierto? Contribuye a explicar y a entender el fenómeno del agro. Entonces, todo depende de cómo ese marco referencial va a estar focalizado, cómo ese marco referencial va a estar delimitado. La delimitación lleva a un foco de desarrollo, lleva a un foco de desarrollo de la textualidad, ¿no es cierto? La textualidad. Muy bien. Dos cosas importantes, dos asuntos importantes en la redacción, ¿no es cierto? La delimitación, por un lado, de la cual venimos hablando, y el hilo conductor. El hilo conductor significa someterse al principio de sujeción. No hay una idea, no hay una oración, no hay una unidad de mensaje que no esté relacionada con la otra en el mismo texto. No puede haber, no hay ideas sueltas. No hay ideas sueltas. Ahora bien, aquí en el curso, ¿no?, hay dos asuntos de carácter lingüístico que son inexcusables. Inexcusables. No para el curso, sino en general para el uso del lenguaje. Son los temas de la concordancia. Hay una concordancia que es una concordancia nominal, que tiene por núcleo el nombre,
porque el nombre evoca objeto, ¿no es cierto? El nombre evoca objeto, ¿no? Hay una concordancia nominal. El artículo tiene que concordar en número, en género y número con el nombre tiene que concordar en género y número con el adjetivo. A veces no puede concordar en género y número, sino solamente en número, entonces perfecto, ahí solamente. Esa es una regla. Es una regla que es inviolable. Inviolable. La otra regla es la regla de la concordancia oracional. La concordancia oracional significa que entre el núcleo de la referencia, ¿no es cierto?, lo que antes se llamaba sujeto, ¿no?, entre el núcleo del sujeto, que es un nombre, y el núcleo del comentario, que es un verbo, tiene que haber una relación de número y de persona. Juan canta, María canta, nosotros cantamos, ¿no es cierto? O sea, tercera persona singular, nosotros cantamos, primera persona plural, tiene que haber esa concordancia. Tiene que haber esa concordancia. Y esta concordancia también es inexcusable. Es inexcusable, ¿no? Ahora bien, a esta concordancia hay que añadirle el hecho de que existe también el principio de compatibilidad semántica, ¿no? De compatibilidad semántica, es decir, los significados tienen una relación entre ellos independientemente independientemente de la parte sintáctica o de la parte léxica, ¿no es cierto? Es decir, si yo trato de, eh, de insertar unos significados en una estructura oracional, o sea, ¿no? Es decir, sujeto y predicado, lo que yo llamo referencia y comentario, esa referencia, ¿no? Si yo trato de insertar significados, no siempre es posible que esos significados sean compatibles entre ellos. Y entonces les di el ejemplo, ¿no? Les di el ejemplo famoso, ¿no? Los elefantes fuman teteras, ¿no? Ese ejemplo famoso. Los elefantes fuman teteras. Donde la estructura sintáctica es perfecta. Nadie va a decir que esa oración está mal construida. El problema está en que no tiene aceptabilidad porque los componentes semánticos no son compatibles entre ellos. No son compatibles entre ellos. ¿No? No fuma sino un humano, no se fuman objetos de carácter mineral, ¿no es cierto? ¿No? Sino que se fuman objetos vegetales, ¿no? Entonces, ese asunto de la compatibilidad semántica, ¿no es cierto?, es un asunto que hay que tenerlo siempre en cuenta. Ahora, no hay que equivocarse, cuando uno trata los nombres y cuando uno trata los verbos. Los verbos siempre se conjugan. ¿Por qué? Porque te meten en el tiempo. La conjugación requiere, ¿no es cierto?, una variación de los verbos que implique temporalidad. ¿Cierto? Que implique temporalidad. Yo estoy en presente, yo estoy en pasado, yo estoy en futuro. Pero en el caso de los nombres, no hay temporalidad, no hay información temporal. Perro no significa pasado, presente y futuro. Es imposible, ese rasgo no está ahí, ¿no? Ese rasgo no está ahí, ¿no? Como ese rasgo no está ahí, ¿no es cierto?, no entra la temporalidad. Y entonces los nombres no se conjugan, los nombres se derivan. Técnicamente se utiliza ese término, se derivan. O sea, si yo digo Juan, puedo decir Juancito. Sí puedo hacerlo. Si yo digo casa, puedo decir casita, puedo decir casas. Si yo digo avestruz, puedo decir avestruces. Esas son derivaciones. Son derivaciones. Las derivaciones se aplican a los nombres, se aplican a los pronombres, se aplican a los adjetivos, se aplican a los artículos. La conjugación, solo a los verbos.
¿Hay palabras que son invariables en castellano? Sí, hay palabras que son invariables en castellano. Las preposiciones y las conjunciones son invariables. Entonces, estas palabras no se derivan ni se conjugan. No están sujetas a variación. No se derivan ni se conjugan. Ahora, si tenemos en cuenta todo esto, ¿no? Es muy importante, y eso lo hice notar en la clase anterior, la función que tienen los conectores, es decir, las preposiciones y las conjunciones. Esta función de los conectores, ¿no? De las preposiciones y de las conjunciones, es sumamente importante porque te mete en la lógica de relación, en la lógica de la relación de los mensajes, en la lógica de relación de los mensajes. Este mensaje es inclusivo, el otro es exclusivo, ¿no es cierto? Este mensaje es contradictorio, hay una contradicción con lo que sigue. Este mensaje es complementario, es complementario, ¿no es cierto? Este mensaje deja de lado algo pero sin negarlo, deja de lado algo pero sin negarlo. Dejar de lado no significa negar, ¿no es cierto? Entonces, ese punto es un punto muy importante en el uso de las preposiciones y de las conjunciones. De hecho, en otro curso vamos a tener un curso sobre las relaciones lógicas, ¿no es cierto?, de armado de texto, ¿no? Las relaciones lógicas de armado de texto. Entonces, es un curso aparte, donde se van a ver con detalle no solamente las relaciones que se realizan con las preposiciones y las conjunciones, sino con otras categorías, ¿no es cierto?, con otras categorías de pensamiento, ¿no es cierto?, que permiten la expresión lógica a través de los mensajes. Muy bien. Nosotros hasta aquí, hemos hecho una entrada de carácter sintáctico, es decir, de construcción. ¿Por qué? Porque hemos dicho el nombre está acá, refiere a algo, esto de acá es un comentario, entonces eso se arma, ¿no es cierto? Eso es sintáctico, ¿no? Eso es sintáctico. Que el nombre tiene puede ser modificado, etcétera, y ahí hay una regla de concordancia, eso es sintáctico, ¿no es cierto? Y si en el otro lado decimos que existe un verbo y que ese verbo puede ser modificado por un adverbio y que tiene que tener ese verbo como núcleo del comentario, tiene que tener una concordancia con el núcleo de la referencia, que es un nombre, también eso está dentro del terreno sintáctico. Cuando hablamos del significado de las palabras y que las palabras no son compatibles entre ellas, quiere decir que estos significados están dentro de una estructura sintáctica, porque si no estuvieran dentro de una estructura sintáctica, no se podía hablar de incompatibilidad. Los elefantes fuman teteras, ¿no es cierto?, hacen apreciar de que son incompatibles, ¿no es cierto?, que son incompatibles el hecho de fumar con elefantes y el hecho de fumar teteras, ¿cierto?, porque están dentro de una estructura sintáctica, ¿no? Si yo digo, los elefantes viven en la selva, ¿qué incompatibilidad puede haber ahí? Ninguna, ¿no? Si digo que las leonas son las proveedoras de comida y son cazadoras nocturnas, ¿qué incompatibilidad hay ahí? Ninguna. Si digo que las abejas son ovíparas, ¿no es cierto?, me pongo a pensar si será verdad o no será que sean ovíparas. ¿Por qué? Porque dice, puede ser que hay una incompatibilidad semántica, se reproducen por huevos las abejas. Si no es así, se produce una incompatibilidad semántica. Si es así, no hay incompatibilidad semántica. Si yo digo,
Los mosquitos viven 10 años, hay incompatibilidad semántica, pues. Hay incompatibilidad semántica. Es imposible que un mosquito viva 10 años. La relación con nuestra experiencia de los referentes, en este caso del mosquito, nos hacen decir si esa oración es verdadera o falsa. Pero cuando entro, a establecer la verdad o falsedad, ya me estoy moviendo en terreno lógico. Me estoy moviendo en el terreno lógico. Es un problema complejo. Y bueno, eso ya es un tema de las relaciones lógicas en el lenguaje y que es parte de otro punto. Muy bien. Desde ese punto de vista, hemos tratado en clase, ¿no es cierto?, de las propiedades que debe tener un texto, ¿no es cierto? Las propiedades que debe tener las características. Y una característica fundamental es la de la claridad que se obtiene si es que uno utiliza el lenguaje con propiedad, con precisión, con concisión, con coherencia, ¿no? Todo lo explicamos en la clase anterior. Muy bien. Sin embargo, hasta ahora nos hemos movido en los terrenos, ¿no es cierto?, que son sintácticos y semánticos, ¿no? Sintácticos y semánticos. Y no nos hemos referido todavía al terreno que es propio. Todo esto está en el código y se actualiza, se utiliza para crear mensajes. No nos hemos movido todavía en el terreno que es propio, ¿no?, de lo sonoro, ¿no es cierto? El terreno que es propio de lo sonoro. Este terreno que no es propio de lo sonoro, que es propio de lo sonoro, nos lleva a nosotros a establecer, ¿no?, cuáles son, ¿no es cierto?, las características de las palabras. Y por lo tanto, en la grafía, ¿cómo viene la tildación? ¿Cómo viene la tildación? Es decir, fíjense, yo puedo tener diversos tipos de palabras según como yo organice el nivel sonoro de las palabras, ¿no? El nivel sonoro de las palabras. Entonces, en el nivel sonoro de las palabras, básicamente, hay relaciones de sílabas, Y esas relaciones de sílabas no se pueden realizar de cualquier manera, ¿cierto?, sino como es permitido por las reglas propias de cada idioma. Ahora, dentro de esa organización, para los intereses nuestros, porque esto no es un curso de fonética, ¿no es cierto?, ni de fonología, ¿no? Para los intereses nuestros, las relaciones entre las sílabas no son equivalentes. No son equivalentes. Hay una sílaba que es la predominante, que es la sílaba tónica, así se llama. Una sílaba predominante es la sílaba tónica. Esta sílaba tónica, ¿no es cierto?, puede estar antes, ¿no es cierto? O sea, puede estar al inicio de la palabra, puede estar en medio de la palabra, puede estar al final de la palabra. Entonces, si está al final, la sílaba tónica, es decir, la que lleva la mayor fuerza de voz, decimos que una palabra es aguda. ¿No? Si yo digo la palabra campeón, tengo 3 sílabas. Campeón. La fuerza de la sílaba, la mayor fuerza de la sílaba, está en la última. On. ¿No es cierto? Entonces, esa palabra, ¿no es cierto?, tiene una organización en la cual el tono
La fuerza de la voz está en la última sílaba, como otras palabras, por ejemplo, ají, ¿no es cierto? Que tiene también en la última sílaba, ají, también tiene la fuerza de voz. La palabra monzón también tiene en la última sílaba la mayor fuerza de voz. La palabra después también tiene la última sílaba, la palabra, la mayor fuerza de voz. Es una palabra aguda. Así se le clasifica, como una palabra aguda. Las palabras graves o llanas son las que tienen la mayor fuerza de voz en la penúltima sílaba. Y entonces yo puedo decir la palabra grave, ¿no es cierto? Y será una palabra grave o llana, ¿no es cierto? Porque la mayor fuerza de voz está en gra, no está en b, porque yo no digo grave, sino digo grave, ¿no? La palabra tilde es una palabra grave, porque su mayor fuerza de voz está en til, no está en d. Yo no digo tilde, sino digo tilde. Si dijera tilde en el sentido de utilizar el verbo tildar, de poner acentos gráficos, esa palabra sería aguda. ¿Cierto? Ahora, en las esdrújulas y sobresdrújulas, las fuerzas de voz van adentrándose en la palabra, y no es la penúltima, la esdrújula es la antepenúltima. Yo de la palabra pájaro, ¿no es cierto? Estoy haciendo que el golpe de voz vaya en pa, entonces eso convierte en una palabra esdrújula, ¿no? Si yo digo trámite, entonces estoy ante una palabra esdrújula porque la mayor fuerza de voz está en la anterior a la penúltima. Tra, ¿cierto? Es una palabra. Tramite, tramite tiene la mayor fuerza de voz en mí, es una palabra grave. Tramité tiene la mayor fuerza de voz en te, es una palabra aguda. ¿No? Trámite es una palabra esdrújula. Y las palabras sobresdrújulas generalmente son palabras compuestas donde están los verbos con ciertos pronombres, ¿no? Con ciertos pronombres pospuestos, ¿no? Envíaselo, por ejemplo, es una palabra sobresdrújula, ¿no? Envíaselo, ¿no? Es una palabra esdrújula. Entonces, prométeselo también es una palabra sobresdrújula. Prométeselo, ¿no? Es una palabra sobresdrújula. Porque tiene la mayor fuerza de voz en anterior a la antepenúltima. Y esos son los 4 tipos de palabras que existen. Ahora, en razón de esta clasificación sonora, ha habido toda una evolución en el castellano que en el siglo XIX y XX sobre todo ha llevado a consolidar en la escritura una manera de manejar las palabras agudas, graves y esdrújulas y sobresdrújulas. Entonces, ¿qué ha dicho la Real Academia Española de la Lengua? Ha dicho, ojo, la palabra es aguda, ¿no? Si la palabra es aguda, cuando se escribe, se tilda si es que termina en NS o vocal. Eso quiere decir que si no termina en S, en N o en vocal, una palabra aguda no tiene por qué ser acentuada. Entonces, si yo tengo la palabra campeón, termina en N. Correcto, es aguda, termina en N, tiene que llevar el acento en la vocal correspondiente. O yo tengo la palabra ají, termina en vocal, tengo que colocar la tilde, ¿no es cierto? En I, ¿no es cierto? Si yo digo la palabra después está terminando en S, entonces tengo que colocar la tilde en la E de después. Pero si yo tengo la palabra febril,
en el sentido de que tiene fiebre, febril, es aguda, febril. El acento está en bril. Yo digo febril. La pregunta es, ¿termina en vocal? No. ¿Termina en consonante NS? No. Entonces no hay por qué acentuar. ¿Se dan cuenta? Esa es la lógica que hay con las palabras agudas. Entonces, cuando uno escribe, es importante tener en cuenta esta regla. Porque si yo, por ejemplo, estoy hablando de que Juan tramitó, ¿no es cierto? Juan tramitó su expediente y me olvido de ponerle el acento a tramitó, que es aguda terminada en vocal, ¿no es cierto? Yo estoy diciendo Juan tramito. Juan tramito un expediente. ¿Está hablando de Juan o estoy hablando yo? Yo tramito un expediente. Cambia el significado. Si yo, y esto es bastante importante en el manejo de los verbos. Si yo, por ejemplo, digo, el trámite fue realizado, le pongo tilde en la E, el trámite fue realizado, algo está mal. Algo está mal. ¿No? Si no le pongo acento en la A para que diga trámite, yo digo, el trámite está realizado. Ahí hay un error. Ahí hay un error. ¿Se dan cuenta? Si es aguda, termina en N, S o vocal, tiene que llevar tilde escrita, porque si no, puede haber errores. Y de hecho, los hay, ¿eh? De hecho, los hay. Las palabras graves, es decir, las que tienen la fuerza de voz, la sílaba tónica en una posición penúltima, se acentúan en todos los casos, menos en NS o vocal. Menos en NS o vocal. Si yo digo frágil y escribo frágil, evidentemente es una palabra grave, porque el acento está en fra. Nadie dice frágil. Frágil. ¿Termina en N en S? No. ¿Termina en vocal? No. Entonces tiene que llevar acento. Tiene que llevar tilde. Frágil. Si yo digo la palabra alguien, entonces estoy ante una palabra grave. Alguien. ¿No es cierto? ¿Termina en NS o vocal? Termina en NS o vocal. Si termina en NS, alguien, termina en N, no se acentúa. Porque es una palabra grave terminada en NS o vocal. En este caso, en N. No se tilda. No se tilda. Tengo la palabra ónix. Una piedra, ¿no? Una piedra, las piedras bonitas, ¿no? Piedras preciosas, ¿no? Tengo la palabra ónix. ¿No? ¿Termina en N inicio vocal? No, termina en X. ¿Qué tipo de palabra es? Grave. Ah, entonces hay que poner el acento en la O. La tilde en la O. La tilde en la O. Las palabras esdrújulas y sobreesdrújulas siempre se tildan. Si yo tengo la palabra pájaro, la
fuerza de voz está en paz, tiene que ser tildado. Si yo digo envíaselo, la fuerza de voz en esta sobresdrújula está en I, tiene que tildarse I. Estas reglas, ¿no es cierto? Estas reglas son reglas que pretenden establecer una regularidad, en el tratamiento gráfico, de las palabras. Tratamiento gráfico de las palabras. Sin embargo, ¿qué sucede con las palabras compuestas? ¿Qué sucede con las palabras compuestas? ¿Cómo se tildan las palabras compuestas? Si yo compongo una palabra y digo, como tengo aquí en el ejemplo, ¿no? Busca más pies, ¿no? Entonces dice buscapiés. Se convierte en una palabra aguda, termina en NS o vocal, sí, entonces debe llevar la tilde. Si yo digo así mismo, y eso se puede escribir separado, el así es una palabra aguda. Así. Una palabra aguda termina en vocal, tengo que acentuar. Pero ¿qué pasa si uno a sí mismo se convierte en una palabra grave? Y como está con una palabra, como está como palabra grave y termina en vocal, no debe llevar tilde. En el caso de décimo y séptimo, por ejemplo, si yo las separo, y se pueden escribir separadas, cada una se rige por su regla. Décimo es una palabra esdrújula, tiene que llevar acento en D. Séptimo es una palabra esdrújula y tiene que llevar su acento en sep, en la sílaba sep, que es la anterior a la penúltima. Es una palabra también esdrújula. ¿Correcto? Pero si yo las uno, como lo permite la Real Academia, y digo decimoséptimo, la fuerza de voz de décimo se debilita y se va a séptimo, a sep, efectivamente, decimoséptimo. Entonces se convierte en una palabra esdrújula y tiene que llevar acento. Solamente la palabra séptimo. Solamente la palabra séptimo. ¿No? Entonces, en ese caso de las oraciones compuestas, ¿no es cierto? Hay que ver si se realiza la composición o no se realiza la composición. Si yo digo décimo y después pongo séptimo separado, cada una se rige por su regla correspondiente. Si se unen, entonces se adscriben a una regla que es la que le sea propia. En este caso, por ejemplo, en decimoséptimo es la regla de la estructura. Las palabras terminadas en mente, ¿no? En mente, ¿sí? Son consideradas adverbios. ¿No? Lógicamente, fácilmente, indudablemente, etcétera. Pero para efectos de la tildación, es decir, de su gráfica, ¿no? Siguen el siguiente criterio. Si el adjetivo, porque con el adjetivo se forma las palabras terminadas en mente, los adverbios terminados en mente, se forman de un adjetivo. Si el adjetivo lleva tilde, conserva la tilde. Si no lleva tilde, no adquiere tilde. Por ejemplo, la palabra fácil es una palabra grave terminada en una consonante que no es ni N ni S. Hay que se tilda en fa, que es la sílaba tónica. Si se une con mente, se queda con la tilde ahí. Se queda con la tilde ahí. La palabra fiel no lleva tilde, ¿no? Es un monosílabo. Fiel, ¿no? Fiel, un monosílabo. Si yo digo fielmente, se queda como tal
Y ahí no hay tildación posible. No hay tildación posible. La palabra mala de la persona que hace mal o de algo que se hace mal, malamente, malamente, ¿no es cierto? Malamente, se escribe como tal y no tiene necesidad de tildarse porque la palabra mala en ningún momento lleva tilde. Es una grave terminada en vocal. Y las graves terminadas en vocal no llevan tilde. Si digo tímido, tímido lleva acento, lleva tilde, por ser una palabra esdrújula, por ser una palabra esdrújula, ¿no? Esa palabra esdrújula, ¿no? Conserva su acento cuando se une con. Por favor, cierren sus micrófonos para que no haya interferencia. Cierren sus micrófonos. Segundo, Silvia, cierren por favor sus micrófonos. ¿No? Ahora, hay palabras que se unen por medio de un guión, ¿no? Por ejemplo, si yo digo ese señor es peruano-argentino, puedo escribirlo separado, pero si lo uno por un guión también es válido, ¿no es cierto? Es permitido, ¿no? Y digo peruano y es una palabra grave terminada en vocal y no pasa nada. Y digo argentino y no pasa nada tampoco porque argentino es una palabra grave terminada en vocal. ¿No? Si yo digo franco-alemán, franco-alemán, franco es el francés, ¿no? Franco es una palabra grave terminada en vocal, no tiene tilde, pero alemán sí, porque alemán es una palabra aguda terminada en N, entonces tiene que llevar acento, tiene que llevar tilde. Yo digo que algo es histórico geográfico y lo uno con un guión, histórico conserva su acento porque es una palabra esdrújula y geográfico conserva su acento porque es una palabra esdrújula. Pon atención en esto, ¿eh? No importa en cuanto a estas reglas se refieren y a las otras también que acabamos de decir, ¿no es cierto? De las agudas, graves y esdrújulas y sobre esdrújulas. No importa si la sílaba está en mayúscula o en minúscula. Siempre tiene que tener tilde. La palabra ángel, ¿no? Que, que se refiere al nombre de una persona, ¿no? Cuando se escribe tiene que llevar acento, tiene que llevar tilde, acento gráfico, tiene que llevar acento gráfico, ¿no? Esto, el hecho de que se escriba con mayúsculas no exceptúa para nada, la regla de acentuación. La regla de acentuación gráfica, ¿no? ¿Se entiende? Ahora bien, me dan 2 minutos, por favor, voy a tomar algo y regreso. Solamente en 2 minutos, ¿ya? Solamente en 2 minutos. Un pequeño intermedio.
Entonces vamos a continuar. Fíjense, hasta ahora nosotros hemos dado una serie de reglas que pretenden tener una regularidad, ¿cierto? En castellano todas las palabras son agudas, graves, esdrújulas. Y entonces hay una forma de manejar la tildación en el terreno de la escritura. Sin embargo, sobre todo en los monosílabos, ¿no? Hay una serie de casos en los cuales la regla es específica para ese caso. No se adscribe a las reglas generales que hemos dado, justamente porque las palabras tienden a ser monosílabos, ¿no? Tienden a ser monosílabos. O sea, no digo que las palabras tienden a ser monosílabos en el sentido de que siendo monosílabos, que no son monosílabos y tienden a ser no, sino que la mayoría de palabras la mayoría tiende a ser monosílabos. Y entonces se da lo que se llama la tildación diacrítica, ¿no? Que no es otra cosa que una tildación para casos especiales, ¿no? Una tildación para casos especiales. Y entonces, la palabra él, ¿no? La palabra él puede significar la persona de la que se habla, ¿no es cierto? La persona de la que se habla, o puede ser sencillamente un modificador del nombre. Ejemplo, ahí tienen, él llegó primero, donde él está indicando a la persona de la que se habla, ¿no es cierto? Es un pronombre, la persona de la que se habla. Y el premio es importante donde él está modificando a un sustantivo que es premio, en consecuencia es un artículo, ¿no? Entonces, para no caer en una serie de posibilidades de error, ¿no? La Real Academia dice, cuando es pronombre, es decir, cuando es la persona de la que se habla, la palabra él debe llevar tilde. En cualquier otro caso, no lleva tilde. La palabra él solamente lleva tilde cuando es pronombre. Cuando se refiere a la persona de la cual se habla. Lo mismo pasa con la palabra tú, ¿no es cierto? Tú solamente llevará tilde si es que la persona que escucha. Tú tendrás futuro, es la persona que escucha, pero tu regla es de plástico, ese tú está modificando a regla, ¿no es cierto? Y en consecuencia es un artículo. Siempre se acentuará tú, ¿no es cierto? Cuando es la persona, cuando su referencia sea la persona que escucha, ¿cierto? Mi tiene la misma lógica. Siempre se acentuará mi cuando se refiere a la persona que habla. Cuando se refiere a la persona que habla. Por ejemplo, a mí me importa. Pero si yo digo mi nota es alta, ese mi está modificando a nota, se convierte en un adjetivo, no es pronombre, en consecuencia va afuera. En estos tres casos, en el caso de él, de tú y de mí, solamente se acentúan si es que son pronombres. Si es que indican el lugar en el proceso de la comunicación. Él es la persona de la cual se habla. Tú es la persona que escucha. Mi es la persona que se está hablando. Yo, me, mi, conmigo. A mí me interesa. No me digas a mí que se ha gastado la plata en cosas banales.
Ese a mí es la persona que habla. No me digas que has gastado mi plata. Ese mí no se refiere a la persona que habla porque hay un adjetivo, porque hay un nombre, ¿no? Que es, ¿no es cierto?, modificado por la palabra mí. La plata es del que habla, mí. Y como hay una modificación de nombre, ese es un adjetivo. En cuanto al verbo, en cuanto a la palabra se, S-E, esta que está aquí, ¿cierto? Solamente se acentúa cuando es verbo. Después no se acentúa. Sé delicado, del verbo ser, ¿no es cierto? Sé delicado, lleva sutil. Yo sé que vendrás, del verbo saber. Entonces la lógica es que en el caso de la palabra sé, solamente llevará tilde cuando se trate de un verbo. En todos los otros casos no hay posibilidad de tildarla. No hay posibilidad de tildar. Muy bien. Pero sigamos con esta tildación diacrítica. La palabra sí, solamente se tilda cuando es una afirmación. Él dijo que sí. O si no, ¿estás seguro de lo que estás haciendo? Sí, es una afirmación. Solamente se tilda cuando es una afirmación. Si vienes, te veré. ¿No? Si te curas, vamos a comer a la calle. ¿Correcto? Eso no es una afirmación, ¿cierto? Es una condicionalidad. En consecuencia, allí no se aplica la tildación, ¿no es cierto? No se aplica la regla de la tildación. El verbo de, perdón, la palabra de solamente se acentúa si es verbo. Solamente se acentúa si es verbo. No le dé eso, el verbo dar, pues. Pero él viene de Lima, no es verbo. En consecuencia, no lleva. El té solamente si es nombre. Vamos a tomar el té. En ningún otro caso se acentúa. Yo te propongo tal cosa. Ese té no es un nombre, es un pronombre. No se acentúa. Solamente en el caso de los nombres. Hay personas que cuando utilizan la palabra aún, ¿no es cierto?, siempre la acentúan. Porque les han dicho equivale a todavía. Y es cierto. Y es cierto. Hay casos en los cuales, ¿no es cierto?, la palabra aún equivale a todavía. Por ejemplo, ¿has hecho la tarea? No, aún no la he hecho. ¿Equivale a todavía? Sí. Tiene una característica temporal, la palabra todavía. Es una palabra invariable. Invariable. Es un adverbio. Pero cuando digo, aún sin tu permiso, iré, no equivale a todavía. Inclusive sin tu permiso, iré. Ese inclusive, ese aún, no es un adverbio, no tiene características temporales. Como no tiene características temporales, no debe ser acentuado.
El aún solamente se acentúa cuando es adverbio, cuando tiene características temporales. Temporales, nada más. Si no hay esa característica temporal, no se debe acentuar el aún. Y finalmente, ¿no es cierto? Y finalmente, en cuanto se refiere a articulación diacrítica, hay que establecer con claridad la tildación de por qué y por qué. O sea, por qué separado y después por qué junto y por qué junto. Pongan atención en eso. El por qué separado siempre va en interrogaciones. ¿Por qué te callas? ¿Por qué hablas tanto? No sé por qué se calla, ¿no? También puede ir separado en admiración. ¿Por qué se calla? ¿No? Siempre esa separación y el qué acentuado tendrán una ubicación en razón de la función expresiva o en razón de la función apelativa. ¿Por qué te callas? Interrogación. Función apelativa. ¿Por qué te callas? Interrogación. Requiere una respuesta del oyente. No sé por qué se calla. Ahí está la función primando la función expresiva. Y después, en segundo lugar, viene la función apelativa. ¿No? Si yo digo, ¿por qué hablas tanto? No, no estoy preguntando nada. Estoy un poco recriminando, ¿no? Como va entre admiraciones, eso va separado, ¿no? Y con acento en qué. Sin embargo, hay dos casos en los cuales, ¿no es cierto?, van juntos, ¿no es cierto? Si yo respondo sobre la causa, ¿no es cierto? ¿Por qué no vas a la universidad? Ese por qué no vas a la universidad es una interrogación y entonces el qué tiene que ir acentuado y el por separado, ¿no es cierto?, del qué. Pero si yo respondo porque no me gusta lo que estudio, ¿no es cierto? Porque no me gustan los estudios, eso va junto. Es una respuesta. Es una respuesta. Está indicando causalidad, ¿no es cierto? Está indicando causalidad. Entonces, si yo digo, ¿por qué están gritando? ¿No? Porque la abuela se cayó. Ese porque me está indicando causalidad, ¿no es cierto? O sea, a causa de que la abuela se ha caído, hemos entrado a gritar. Es la respuesta a una pregunta. Y por tanto, es un sustantivo. Fíjense, no entiendo el porqué de su actitud. No entiendo el porqué de su actitud. Este, este, eh, este nombre, ¿cierto? La característica de ser la clasificación como nombre de este porqué surge del hecho de que siempre va a ir acompañado de un artículo. Cuando un artículo precede otra palabra, esa palabra es un nombre. No hay otra forma de combinar. Si el artículo precede una palabra, esa palabra es un nombre. Claro, entre el artículo y el nombre puede haber también otra palabra, ¿no? O sea, el magno evento, ¿no? El evento, y ahí está todo el magno. Pero digamos, la regla es que el artículo, si existe el artículo, tiene que haber un nombre. Entonces yo digo, no entiendo el porqué de su actitud.
No entiendo el por qué, porque esto es un sustantivo, va junto y va con acento, y va con tilde, porque es una palabra aguda terminada en vocal. Otras palabras, por ejemplo, como qué, cuál, quién, cuándo, cómo, dónde, etcétera, son interrogativos o exclamativos. Cuando están en interrogación, ¿no es cierto? O cuando están en exclamación, ¿no? Siempre van a llevar tilde. Siempre van a llevar tilde. Está qué, cuál, quién, cuánto, cuándo, cómo y dónde. Ahora, claro, hay interrogaciones indirectas, ¿ah? Hay interrogaciones indirectas, ¿no? Una interrogación indirecta es, ¿sabes cuándo? Una interrogación directa es, ¿sabes cuándo vendrá Pedro? Es directa, ¿no? Ahí el cuándo lleva acento, lleva tilde, porque es una interrogación directa, ¿no? ¿Cuándo vendrá Pedro? Pero si yo digo, no sé cuándo vendrá Pedro, ¿no? Yo estoy haciendo de manera indirecta una pregunta. Ese cuándo también lleva tilde. No sé cuándo llega Pedro. ¿Cuándo vendrá Pedro? ¿Cuándo? También lleva tilde. ¿Puedes decirme dónde está? Ese dónde lleva acento porque está en una interrogación. ¿Puedes decirme dónde está? Ella debía saber dónde está. Ese dónde también lleva tilde. Es una forma de preguntar. Una interrogación indirecta. Muy bien. Permítame un ratito. Y entonces, la acentuación, ¿no es cierto?, diacrítica, ¿no?, tiene que ver con estos casos, que son casos especiales, ¿no?, en los cuales no se aplican las reglas que tienen que ver con las agudas, graves, esdrújulas y sobresdrújulas. Muy bien, ¿tienen alguna pregunta que hacer sobre esto? ¿Alguien desea hacer alguna pregunta? Profesor, Dígame. en la palabra, cuando se usa porque, el porque, digamos, juntos, que no va con tilde, es como una respuesta a una interrogante, ¿no? Definitivamente, definitivamente. Por eso yo decía que está expresando la causalidad, ¿no? O sea, ¿por qué no vas a la universidad? Porque no me gusta lo que estudio. Claro que tiene carácter de respuesta, por supuesto que sí. Y ahí no hay duda de que ese porque vaya junto y sin acento, y sin tilde. No hay duda. Okay. Fíjense, si uno trata de simplificar la regla esta del por qué, dice, ¿por qué separado y con acento siempre en interrogación? Siempre en interrogación o admiración. ¿Cierto? El por qué siempre como respuesta. Siempre como respuesta. Y el por qué junto y con acento, o sea, y con tilde, cuando es un sustantivo. Eso es toda la regla. Correcto, profesor. Usted dice una cosa muy clara. Cuando uno trata de simplificar la regla y grabarse, ¿no? Sí, 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 sí. Y ahí con la práctica se va afianzando, ¿no es cierto? Se va afianzando el conocimiento. Bien, en estos últimos 15 o 20 minutos de la clase, ¿no? Quisiera yo hacer una reflexión sobre el sentido de la escritura, ¿no? Porque, bueno, claro, uno puede tener una serie de instrumentos, ¿no es cierto? Puede
podemos decir que se trata de un fenómeno comunicativo, que cada uno de los elementos lingüísticos que estamos utilizando se relacionan se relaciona eh, este, con la intención del hablante, ¿no? Qué cosa quiere del oyente, etcétera, las funciones de la comunicación, etcétera. Uno puede saber. Pero fíjense, la redacción básicamente es poner en orden. Pero no es poner en orden las palabras. Existe efectivamente un orden en las palabras, pero lo que se está poniendo en orden es el pensamiento. Es el pensamiento. Ese poner en orden el pensamiento, ¿no? Ese poner en orden el pensamiento, ¿no? Es un asunto que muchas veces se deja de lado. Si uno, se los digo de esta manera, ¿no? Si uno quiere algo a otro por escrito, ¿no? Eso va a depender de la naturaleza de lo que se quiera comunicar, ¿no es cierto? De los objetos que se quieran evocar. Pero lo que, lo que implica la redacción es que hay un orden en el cual eso se va a decir. Ese orden depende de la intención que tenga el hablante, de receptor esté, eh, con qué receptor esté tratando, qué posibilidades lingüísticas realmente puede utilizar, porque puede ser que tenga mayor o menor competencia lingüística, puede ser que la persona eh, haya reflexionado poco o mucho sobre sus objetos de referencia, etcétera. Pero lo que sí está sucediendo es que hay un ordenamiento de lenguaje para expresar un pensamiento determinado. Y no se trata solamente de la expresión de un pensamiento determinado, sino la expresión de pensamientos que traducen la visión del mundo que la persona tiene. A esta persona hay que sancionarla necesariamente. Es una manera de mirar el mundo ante un error cometido. Les pongo el siguiente caso. Dos personas, en razón de la marcha, es un caso real, ¿eh? No estoy inventando. Dos personas, en razón de la marcha, deciden no ir a trabajar porque se sentían en peligro. Tomaron ellos esa decisión. Intentaron comunicar la decisión, no encontraron el canal adecuado, ¿no es cierto? Y al día siguiente que llegaron al lugar de trabajo, les llamaron la atención y les dijeron que les iban a enviar un memorándum. La visión de producción del Lumen Memorándum, que es un documento escrito, ¿no? Significa que la persona que lo va a emitir y lo va a firmar, ¿no es cierto? Lo va a firmar, cree que la falta cometida, ¿no es cierto?, hace necesaria esa llamada de atención por medio de ese memorándum. Y tiene una valoración determinada de esa falta. La considera una falta digna de un memorándum. Es la visión que tiene. Eso no lo dice cuando hace el memorándum, ¿no? Porque el memorándum dice, en razón de lo dispuesto en el artículo tal, llama usted la atención por tal falta. Sin embargo, si esa visión fuera una visión más madura o más flexible, como ustedes quieran llamarlo, tendría en cuenta que el receptor
tendría en cuenta si el receptor es una persona que regularmente falta al trabajo, tendría en cuenta de si realiza su trabajo con eficiencia, tendría en cuenta si es que tiene algunas cualidades, ¿no es cierto?, que lo distinguen de los demás compañeros, como por ejemplo su carga laboral es mayor y la cumple, si se queda después del trabajo para cumplir con su carga laboral, si en realidad. Y también, y también tendría que haber evaluado, si es que esas personas faltan, ¿no es cierto?, constantemente, y si había una situación en la cual ameritaba pues una decisión de ese tipo. No es que no haya habido error, no es que no haya habido error. Una persona no puede tomar por sí misma una decisión de asistir o no asistir a su trabajo, salvo caso de fuerza mayor. A la que el jefe estaba pensando que no había un caso de fuerza mayor. Entonces, les clavan el memorándum. Conversando acerca de esa, elaboran el memorándum en razón de esa visión que se tiene de ser jefe, de ser responsable, de tener un reglamento, ¿no es cierto?, de la evaluación de la actitud de los subordinados respecto de no asistir. Muy bien. Si se hubiera, en esa visión cultural, que se tiene, ¿no es cierto?, se hubiera tenido que valorar los hechos, ¿no? Si una persona no admite, por ejemplo, si una persona no tiene un perfil que desmerezca el trabajo, de repente se hubiera podido valorar lo siguiente, y puede decir, fíjense, ven a reunión con el jefe. No. Yo en este momento no voy a actuar punitivamente con ustedes, pero sí les voy a llamar seriamente la atención respecto a que ustedes no pueden tomarse una atribución para lo cual no tienen competencia. Y ustedes no pueden decidir libremente, ¿no es cierto?, venir o no venir a trabajar. De hecho, todos vinieron a trabajar menos ustedes. Sí, pero que había esto, lo otro, eso no lo pueden decidir ustedes. Hemos tratado de comunicarnos y no hemos podido. ¿Qué cosa iban a comunicar? ¿Que no iban a venir? ¿Que ya habían decidido que no venían? El trabajo de ustedes es bueno, el trabajo de ustedes es eficiente, el trabajo de ustedes es... Y por esa razón es que solamente van a tener esta llamada de atención oral, ¿no es cierto? Porque, de hecho, no puedo yo dejar de llamarle la atención, porque ustedes no pueden tomar esa atribución. Y no había memorándum escrito. No había memorándum escrito. ¿No es cierto? Entonces, hago notar este caso en razón de la redacción, porque hay que romper ese esquema de que lo redactado es neutro. No es neutro. No es neutro. ¿Que es imparcial? No es imparcial. Que lo dicho tiene que cumplirse en el memorándum. ¿No es cierto? Tampoco es totalmente cierto esto. De hecho, las personas afectadas, ¿no es cierto?, por el memorándum que se les envió, porque cuando yo he dicho que le llame la atención es con ánimo de comprender, ¿no es cierto?, la situación, pero de hecho les cayó el memorándum. Los que mandaron el memorándum recibieron respuesta en otro escrito, diciendo exactamente que no se había tenido en cuenta la situación política, porque el trabajo era en el centro de Lima, que no se había tenido en cuenta la calidad de las personas que se había pensado de que se habían tomado una atribución cuando en realidad nunca habían contradicho ninguna atribución de los jefes, etcétera, etcétera, etcétera. Y se puso también eso por ahí. Entonces, no es que el texto, ¿no?, sea inmanente, o sea, que sea
sólido en sí mismo, sino que tiene impactos. Y el que lo hace tiene que medir los impactos. El señor alcalde de Lima ha dejado sin efecto, me parece que las concesiones de la ruta de Lima con una empresa. Muy bien. Y lo ha hecho mediante un documento. ¿Cuáles son los efectos? ¿Desde cuándo se va a sentir el impacto benéfico para la población de esas medidas? Según los técnicos, 3 meses. ¿No? Y todavía hay que esperar la respuesta de la empresa, ¿no es cierto?, afectada. Y yo supongo que eso habrá sido calculado. A lo que voy es a lo siguiente. O sea, redactar un documento, ¿no? En primer lugar, no lo hace válido en sí mismo, y redactar un documento tiene estas consecuencias que ese documento pueda producir. Entonces hay que prever la respuesta. Hay que prever la respuesta. Les voy a poner otro caso. Yo salgo de trabajar del Congreso, termino mi ciclo laboral en el Congreso, ¿no es cierto?, hace 3 años, y tenía escrito un libro que voy a publicar este año seguramente, ¿no?, sobre asuntos de carácter parlamentario. Lo acomodo un poco y con una cierta autosuficiencia lo presento como mi tesis de posgrado. Y me lo rechazaron. Mi asesor me dijo, esto no es una tesis de antropología. Esto es un conjunto de ideas que tú tienes acerca de todo lo que digo por allá, así que no va. ¿Qué había hecho yo? ¿En qué error había incurrido? No había focalizado. Mi marco de referencia, ¿no es cierto?, no lo había analizado y por lo tanto no tenía tema para enfocar antropológicamente un hecho jurídico. Y había ampliado de tal manera, porque conozco el tema parlamentario, y lo había ampliado de tal manera que la otra persona no podía entender cómo eso podía ser un objeto de antropología jurídica. Y entonces nos encontramos, ¿no es cierto?, ante un texto que tenía como 200 páginas, ¿no?, ante un texto que tiene como 200 páginas, incomprendido porque mi asesor no conocía nada de derecho, pero eso no era lo fundamental, porque lo fundamental era la observación que él me había hecho. La observación que él me había hecho. Es decir, esto no tiene un enfoque antropológico. Mi marco de referencia, ¿no?, había dado lugar a un tema que estaba fuera de los marcos de la antropología. ¿Se dan cuenta? Entonces, las personas que están haciendo el esfuerzo por comunicarse conmigo, me dicen, este es mi tema, yo los voy guiando en razón de estas experiencias, ¿no? De estas experiencias. Yo, que soy un experto en redacción, ¿no es cierto?, cometí ese error, me confié. Claro, ya las excusas de que yo estaba hace 40 años fuera de la universidad, esas son explicaciones, pero el hecho es que me confié y cometí ese error, ¿no? Y cometí ese error. Entonces, yo no quiero que ustedes caigan en ese error, que cada vez que entren a tratar un tema, ¿no es cierto?, su mundo de referencias tiene que ser reducido para poder producir el documento. Porque va a producir, valga la redundancia, ¿no es cierto?, una reacción en otros, o sea, en los que lo lean. Y eso es sumamente importante. Eso es sumamente importante. Bien,
Eso te lo quiero dejar en claro, porque todo el esfuerzo que uno hace, todo el esfuerzo que uno puede hacer para elaborar un documento puede caer en saco vacío si es que no tiene, ¿no es cierto?, una ubicación clara en el circuito de la comunicación. Ese es el punto. Ese es el punto. Muy bien, ¿hay alguna pregunta que deseen hacer a este respecto? Sí, profesor. No sé si nos puede aclarar. En el primer párrafo de su diapositiva dice del latín redactum supino de redigere. Eso, traducido a palabras simples, ¿qué significa, profesor? Buena, buena. Compilar o poner en orden, ¿no es cierto? De latín redactum. Es decir, la terminación un en latín, cuando se trata de un verbo, se denomina supino, ¿ya? Eso es un modo, ¿ya? Y redigere es el infinitivo, ¿ya? No olvídense eso, ¿no? Lo importante significa compilar o poner en orden, ¿no? Eso significa compilar o poner en orden. Vuelvo a repetir, la determinación de un verbo, en latín se categoriza como un supino, ¿ya? Que es un modo de los verbos. Todos los verbos tienen supino en latín. Y en este caso es el supino del verbo redigere, ¿ya? Redigere. Si quiere el dato más, ahí tiene una especie de vírgula encima de la E, ¿no? Que indica que esa es corta y que por lo tanto tiene que pronunciarse la sílaba anterior como la sílaba tónica, ¿no? Redigere, ¿no? No sé si eso si eso le satisface si la respuesta le satisface, ¿no? Pero es interesante eso. Sí. El supino Bueno, sí. es un modo verbal en latín. El supino es un modo verbal en latín. Sí. Sí. Bien, ¿hay alguna otra pregunta? Oiga, yo me quedo sorprendido, o yo soy un trome explicando, ¿no es cierto? O no he entendido nada. ¿Ah? Segundo Sandoval, dígame usted. Excelente. Solamente, profesor, esta parte de las tildaciones me parecen bastante importantes y a veces pues uno comete errores por no tener claro estos puntos. Y así que me Sí. gustaría comprometerlo a usted a que nos comparta estas diapositivas para tenerlo siempre a la mano a la hora de redactar. Ya, yo les envío todas las diapositivas que he elaborado hasta el momento, se las envío ahora en la noche, no se preocupen, ¿ya? Muchísimas gracias, profesor. No, al contrario, con mucho gusto. Fíjense, una precisión, gracias por su pregunta, Julio César. Una precisión, estas reglas eh, eh, fueron objeto de modificación, o sea, yo les he dado ya la última versión, ¿no? Eh, el 2010, la Real Academia hizo una serie de modificaciones el 2010. A partir del 2010 han habido unas pequeñas modificaciones, pero la Real Academia tiende a no hacer modificaciones para no entrar en problemas de estabilidad de las reglas, ¿no es cierto?, y estabilidad de la lengua. Y les digo más, la lingüística, ¿no? Tiene una función descriptiva del lenguaje y por lo tanto te dice el lenguaje se comporta de esta manera, de esto otra, de esto otra, de esto otra. Por ejemplo, si yo hiciera una versión, no de redacción, ¿no? Un curso de redacción sobre semántica, ¿no? No solamente tendría que tener en cuenta los significados que están en el diccionario de la Real Academia, ¿no? Sino también los significados de uso, ¿no? Que no están
necesariamente en la Real Academia. ¿Eso por qué? Porque la lingüística tiene un carácter descriptivo. Entonces, acá había una confusión. Las, digamos, los hallazgos de la lingüística, ¿no es cierto?, han querido ser implementados inmediatamente en la enseñanza del castellano, y ha habido un choque entre lo que dice la Real Academia, que establece normatividad sobre eso, y el carácter descriptivo que tiene la lingüística, ¿no? Entonces, no, el uso es así, y por eso algunos dicen, no, hay que escribir así nomás, la cuestión que se entienda, ¿no? Incluso hay profesores que tienen esa lógica. ¿Por qué? Porque la lingüística ha influido en ese sentido, en la necesidad de que, no en la necesidad, sino en la idea de que cualquier uso está bien, ¿no? En cambio, la Real Academia dice, un momentito, vamos despacio, nosotros estamos dispuestos a absolver todos los hallazgos de la lingüística moderna, ¿no es cierto?, en la medida en que no desestabilicen el sistema, que no desestabilicen el castellano. Y por eso hace pocas reformas. Eh, la nueva gramática de la lengua española se ha nutrido mucho de los hallazgos de la lingüística moderna, y sin embargo los ha sabido tamizar para no producir para no producir inestabilidad, porque la Real Academia siempre ha tenido esa idea de rectora, ¿no? Esa idea rectora. Entonces, yo trato de establecer un equilibrio entre ambas, ¿no? Lo que yo trato es entre ambas posiciones. De eso se trata, sí. Muy bien. ¿Hay alguna otra pregunta? Profesor, solamente de repente en las clases posteriores tiene para tocar este tema de los usos de la, leli, o la, le y lo, ¿no? Eso también creo que es importante tenerlo muy claro. Claro, usted se refiere a los pronombres, ¿no es cierto? A los pronombres, la, le, Porque sí. hay confusiones ahí. Sí, y también hay, en estos temas hay problemas de concordancia también. Hay problemas de concordancia. Es decir, una persona puede decir, por ejemplo, yo lo dije, pero era falsa, ¿no? O sea, con más frecuencia yo lo dije, pero era falso, ¿no? Entonces, el señor presidente, el señor expresidente cometía un problema de concordancia con eso de la, lo, ¿no? Le, ¿no? La, lo y le. Sí. Sí, no, con mucho gusto. Vamos a ver eso, ¿no? Gracias, profesor. Gracias. No, qué ocurrencia. Estoy tomando nota. Ahora, los que están presentes acá, ¿no es cierto? Yoshimar, Solimar, ¿no? Solimar, ¿no? Sí, doctor. Sí, Solimar, sí. Bien, aquí está Solimar. Medrano también está. Nadiesa está. Nadiesa, una pregunta. ¿Por qué fue la clase anterior? Profesor, buenas noches. Disculpe, es que tuve un tema personal. Ah, bueno, sí, ahí no hay problema. Pedro Peña, sí están. Óscar Algorta, hoy día no ha venido. Muy bien. Julio César Vázquez, correcto, que faltó a la clase anterior también. Javier González, hoy día no ha venido. Natalie Chávez sí está. La señorita Jacqueline Guillén tampoco está. Sí estoy, doctor, buenas noches, sí estoy. Sí está, claro. Señor Peña, es extraño.
Yo tengo un Pedro Peña en el grupo, pero debe ser un Pedro Peña que es homónimo entonces, porque sí está en el grupo, ¿no? ¿El señor Sandoval está? Sí, ¿Dónde está? Ah, segundo Sandoval, sí, sí, sí. Y el señor Asensio también está. Y la señorita Pérez Romo, no está viniendo. Diana tampoco ha venido. Menuda coincidencia de la vida. Bueno, haga una cosa, envíeme su celular su celular personal, señor Peña, envíeme su celular personal y yo lo meto al grupo de todas maneras. ¿Ya? No se preocupe. Bueno, ¿Yanis está? No está Yanis. Y Josafat tampoco. Muy bien, eso es todo. Muy bien, entonces. Presente. Ya no. No, Silvia Silvia Huayna, Huayna. pues ya. No, ya está usted ya aquí, ya registrado. No se Rafael López Gracias. también. También está registrado don Rafael López, sí. Martín Medrano también. Así es, usted también está, ¿no? No se preocupe. Bueno, ya, en todo caso, señor Peña, ya solucionamos ese asunto, ¿no? Los que no han enviado su trabajo, vuelvo a insistir, no lo tomen de manera así ligera. Háganlo. Ahora los 6 que me han enviado el trabajo están avanzando ya algunos 10, llegando a etapa de redacción, pero para llegar a la etapa de redacción hay que haber cumplido ciertos requisitos que yo los estoy exigiendo a todos, ¿no? Por favor, en su WhatsApp personal, me envían el tema y empezamos a conversar. No se demore porque estamos en la cuarta clase. Estamos en la cuarta clase, o sea, ya en la quinta ya estamos prácticamente, ya tendríamos que estar redactando, ¿no? Ya tendríamos que estar redactando. Así que bueno, los dejo en su consideración. ¿Alguna pregunta final? Ninguna. Perfecto. Entonces, nos vemos en la próxima clase. ¿Ya? Nos vemos en... Gracias, Buenas profesor. noches. Buenas noches. Buenas noches, profesor. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. buenas noches, profesor. Buenas noches. Buenas noches.